This call is now being recorded. ¿Cómo definirían autonomía? Podría ser la capacidad que tiene una persona de tomar decisiones, o sea, en base a su propio criterio, digamos, Bien, por sí misma. bien, excelente. De eso se trata, de que la persona pueda decidir sobre todas las cuestiones relacionadas a su cuerpo, su salud y su vida. Entonces, eso se traduce en que nosotros tenemos la responsabilidad pública y el rol ético de cuidar a la salud de las personas, pero sin decidir por ellas. Es decir, que una persona tiene que contar con los elementos que le permitan decidir sobre su salud, su vida y su cuerpo. Otro principio rector muy importante es la transparencia activa. ¿Saben qué es la transparencia activa o a qué les suena, a qué les parece que pueda hacer referencia? Vamos. ¿Qué les parece que puede ser, que tiene que ver? Todo uno va de la mano del otro, ¿no? Estos principios. ¿Qué les parece que es la transparencia activa en tanto nuestra responsabilidad? Si no se animan, pueden escribirlo en el chat y alguien me lo lee. Bueno. A mí se me ocurre que tipo transparencia activa puede como ir un poco de la mano de esto de como nosotros, como médicos, digamos, transmitirle a nuestros pacientes todo el tiempo de que lo que estamos haciendo es totalmente transparente. Por ahí sé que es muy redundante, pero tipo explicarle por qué pensamos que estamos diciendo tal cosa, cuáles son todos sus derechos en cuanto a esa decisión, qué otras decisiones hay alrededor, digamos, como mostrar todas esas variables que también se nos están cruzando, pero, digamos, presentárselas a nuestros pacientes para que también sean conocedores y puedan ejercer esa autonomía, digamos, de forma real. Bien. Bien, ¿qué más? Cami, te leo en el chat. Sí. Taina pone, no me suena el concepto, será brindar información veraz y actualizada. Y Débora pone, al comunicar activamente sobre las enfermedades, procedimientos, etcétera. Bien. Bueno, es como un conjunto de todas esas cosas que están diciendo. Es la obligación de suministrar toda la información disponible de forma activa, dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención. La información tiene que ser actualizada, completa y comprensible. ¿Qué quiere decir eso? Está bien, es dar información completa, esto de pensar en la transparencia, en dar las opciones, está bien también. Y el hecho de esto de que dice activa tiene que ver con nuestra responsabilidad de darlo en un primer momento. ¿Qué quiere decir? Que la persona no tiene que solicitar o expresar su deseo de no continuar un embarazo, en este caso, para que nosotros le digamos, bueno, está bien, esta es, sino que nosotros, ante la primera consulta o ante un diagnóstico de un embarazo, tenemos que de manera transparente y activa dar las opciones y no esperar a que sea una demanda de la persona. ¿Se entienden? Entonces, tiene que ver con esto de dar opciones, de dar información, pero además de hacerlo de manera activa y no solamente cuando la persona lo demanda. Perdón, Cami, ahí en el caso de las ILES, para sumar, en el caso de las ILES es importante decir, explicitarlo, porque no es obvio, explicitar la legalidad del aborto y explicitar el aborto como una opción ante un embarazo. Y además implica no dar por hecho que un embarazo es elegido o que la persona que va a una consulta embarazada está contenta. Muchas veces cuando preguntamos si la persona quiere continuar el embarazo, la gente se sorprende de esa pregunta porque no está acostumbrada a que se le haga.
porque en general se asume que los embarazos son deseados. Y por otro lado, la transparencia activa también implica informar los riesgos de continuar un embarazo. Eso también es importante. Continuar un embarazo, sobre todo en determinadas circunstancias como la adolescencia o con algunas comorbilidades, conlleva riesgos que hay que informar. Entonces, no es solamente informar la opción del aborto, sino los riesgos de continuar el embarazo. Sí, y en ese sentido nuestra obligación de dar opciones frente a un diagnóstico de embarazo es eso, que son ambas válidas, pero que está la opción de continuar un embarazo y así informando los riesgos, hacer el control, y si no, también proceder de la misma manera. Y en ese sentido sí se sabe, y todos sabemos que continuar con un embarazo y un embarazo a término conlleva mucho más riesgos que una interrupción con medicamentos de manera ambulatoria en el primer trimestre, ¿sí? Entonces, esa información es importante darla y darla de manera activa. En relación a la accesibilidad, ¿qué piensan? ¿Qué les parece a qué hace referencia la accesibilidad? Lo hablamos un poquito en la clase de consulta el otro día. ¿Qué dimensiones asociamos a la accesibilidad? Yo diría que es que no haya brechas tanto a nivel económico como a nivel de ubicación, de accesibilidad al lugar, pero también a nivel cultural o comunicacional, para acceder a esa información. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más? Bien, es eso, que no se interpongan obstáculos, ni médicos burocráticos, ni judiciales, porque se pone en riesgo la salud de quien requiere la práctica. Debe facilitarse y realizarse los ajustes razonables para garantizar la accesibilidad comunicacional, física y administrativa. Y en esto tenemos que pensar la accesibilidad, que era lo que hablábamos un poquitito el miércoles pasado, en su bidireccionalidad, no solo en una cuestión de las instituciones, sino también en las representaciones sociales que tienen las personas y los grupos y las familias frente a determinadas problemáticas o situaciones de salud. Entonces, siempre tenemos que pensar la accesibilidad en ese ida y vuelta, ¿no? En la posibilidad de vencer obstáculos geográficos, económicos, culturales, de comunicación, no solo en términos de las instituciones o de cómo preparamos las instituciones según nuestros parámetros, sino también contemplar e incorporar a esa planificación las representaciones sociales que tienen las personas sobre determinados temas. Porque si no, en definitiva, la unidireccionalidad siempre se puede traducir en una inaccesibilidad, aunque nosotros pensemos que estamos haciendo todo para que algún tema sea accesible. Y en este sentido, lo que hablábamos recién de la transparencia activa y por qué es tan importante esto que decía la Juli de dar la opción, informar los riesgos de una situación o de la otra, tiene que ver también con permitir la accesibilidad. Si uno no da esta opción, si uno no da información, si uno no ofrece esta opción como una opción válida, legal y segura, no estamos habilitando la accesibilidad a la salud si consideramos que la continuación de ese embarazo pone en riesgo la salud de la persona. La no judicialización. Sí, ¿alguien quiere decir algo que habilitaron un micrófono? Sí, yo Cami, ¿te puedo aportar un chiquitín? Sí, diga. No, y bueno, y algo que es muy poquito, pero que me parece no menor, es que en la accesibilidad interviene todo el equipo de salud, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de ILE, o sea que no van a intervenir solamente los médicos y médicas, sino que también enfermeros y enfermeras, y hasta los administrativos van a intervenir en garantizar la accesibilidad a esta práctica médica. Exactamente. Entonces es muy importante la capacitación y la información y que todo el conjunto del equipo de salud tenga información de cómo debe ser el proceso para acceder a
el ILE en este caso en particular, porque estamos acá hablando de ILE, pero en realidad con todas las prácticas de salud. Nahuel, preséntate. Disculpe. Yo soy Nahuel, yo soy licenciado en enfermería, yo trabajo en un dispensario de acá de la ciudad de Córdoba y soy profe en la Facu, y las chicas me invitaron hoy particularmente para participar, para compartir y participar un poco en la clase de hoy. Sí, exactamente, eso es muy importante, como dice Nahuel, no solo en la ILE, en la provisión de prácticas anticonceptivas, sino en todas las atenciones en salud, entender estas responsabilidades como parte de todas las personas que intervienen en la salud, en la atención en salud de una persona, desde quien recibe desde una función administrativa a la persona hasta todo el personal de enfermería, de psicología, de trabajo social, medicina, cualquier persona que interviene en ese circuito de atención, incluso no solo desde las instituciones, sino también cuando se planean actividades por fuera de las instituciones, tienen esta responsabilidad y forman parte de la accesibilidad a la salud. Y en esto también, en este vuelta que decía recién. La no judicialización, que también tiene que ver con fallo FAL y con lo que trabajamos en la clase de marco legal. ¿Qué se acuerdan? Que también tiene que ver con la accesibilidad. ¿Alguien? Bueno, qué timidez. La interrupción legal del embarazo debe ser realizada por el equipo de salud sin intervenciones adicionales innecesarias, ya sean médicas, administrativas o judiciales. Esto quiere decir que la intervención de un o una profesional de la salud es suficiente para la administración y la garantía de la interrupción legal del embarazo. Y esto es muy importante y es también parte de una información que circula de manera errónea en los profesionales de la salud, y es que no debemos, e incluso incurrimos en una falta de nuestra responsabilidad, dar intervención a ningún organismo o funcionario, ya sea judicial o policial, para la garantía de la interrupción legal del embarazo. De hecho, todo lo contrario, porque es nuestra responsabilidad, que lo vamos a ver más adelante, guardar el secreto profesional y respetar la privacidad de las personas. Entonces, incurrimos en una falta si damos intervención a personas por fuera de la consulta, sin, por supuesto, la autorización de la persona, ¿no? Pero se traduce en un obstáculo, ¿sí? Y podemos incurrir en una falta. ¿Por qué? Porque es importante entender que en estos casos debemos primar el secreto médico, el secreto profesional, y que no podemos dar orden público a una situación que es de orden privado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. De hecho, Rocío en la clase de marco legal habló del fallo de Natividad Frías, que es de los años 60, que es viejo, que ya siente este precedente. Nosotros no podemos dar orden público a una situación que es de orden privado, dando intervención a la policía o a funcionarios judiciales, ¿sí? No. La intervención del profesional de la salud es suficiente, ¿sí? Y en caso de tener que hacer una derivación oportuna por lo que fuere, es con autorización de la persona y de profesional de la salud a profesional de la salud, ¿sí? La confidencialidad, que es el derecho de las personas que quienes participen en la elaboración o manipulación de la documentación clínica guarden la debida reserva. Nada de lo ocurrido en la consulta debe ser comunicado a otras personas, equipos de salud, familias, funcionarios judiciales o policiales, que es lo que decía recién. Y la historia clínica y toda la información contenida son de titularidad exclusiva de la persona usuaria y su divulgación es una violación a su intimidad y al secreto profesional. Esto es muy importante que lo tengamos en claro como profesionales, insisto, no solo en las consultas de interrupción legal del embarazo, sino para todas las consultas en salud,
Porque yo creo que hay mucha falla en torno a la confidencialidad de las personas y a cómo circulan las historias clínicas, la información y los registros, y en verdad es derecho de las personas que lo que está registrado en su historia clínica es su secreto, es su privacidad, y solamente puede ser transferido con expresa autorización de la persona, ¿sí? Y la privacidad tiene que ver con adecuar, y que es nuestra responsabilidad, adecuar los espacios de atención donde se realiza la consulta, garantizar la privacidad de la información solicitada y todo lo que se consigne en la historia clínica, capacitar a todas las personas que trabajan en las instituciones para que conozcan sus responsabilidades, y participación exclusiva de los integrantes del equipo de salud necesarios para la práctica. Y acá se suma lo que decía recién Nahuel, estas responsabilidades son de todas las personas que trabajan en las instituciones, ¿sí? No solamente del médico, la médica, es responsabilidad de todo el equipo, de todas las personas de administración, de todas las personas que conforman los espacios de atención y las instituciones. Y la celeridad, que se debe garantizar una atención ágil e inmediata. Las instituciones deben organizarse para que el proceso de atención integral sea brindado lo más pronto posible y no se pueden solicitar requisitos adicionales para la garantía de la ILE. Esto tiene que ver con que no podemos obstaculizar ni retrasar la garantía de la interrupción legal del embarazo, ya que, así como la anticoncepción, son consultas de emergencia. Estos son los principios activos. Acá tengo como unas, para cerrar esta parte. La ILE debe guiarse fundamentalmente por el principio de autonomía, para que brindando información veraz, adecuada y completa, de manera activa, la persona pueda tomar la mejor decisión posible para ella, ¿sí? Repito, nosotros no podemos decidir por la persona. Y cuando hablamos de autonomía, es importante, se me corrió el cuadrito, es importante conocer el principio de autonomía progresiva, ¿sí? Que muchas veces nos genera dudas y no tenemos en claro, y esto tiene que ver con lo que está establecido en la Constitución Nacional. Las personas de 16 años o más son adultas en todo lo que refiere al cuidado de su cuerpo. Una persona a partir de los 16 años firma un consentimiento informado de manera autónoma como una persona adulta, ¿sí? Desde los 16 años, no desde los 18. Desde los 13 a los 16 años se firma un consentimiento autónomo en todas aquellas prácticas que no representen un riesgo grave para su salud o para su vida. Y la interrupción legal del embarazo farmacológico con misoprostol en el primer trimestre no significa un riesgo grave para la salud o para la vida de las personas. No es considerado un tratamiento invasivo, ¿sí? Así que desde los 13 a los 16 años, un adolescente no necesita contar con la autorización de otra persona, ¿sí? Por supuesto que una como profesional de la salud siempre tiene que instar o estimular que un adolescente pueda estar acompañado, pueda tener diálogo con su vínculo, en su círculo familiar, pueda tener compañía en el momento de realizar el tratamiento, en el momento de tomar la decisión. Por supuesto que uno tiene que promover las redes, pero puede brindar un consentimiento autónomo para solicitar cualquier práctica anticonceptiva o la interrupción legal del embarazo con misoprostol sin necesitar un consentimiento firmado por otra persona, ¿sí? Cami, ahí quiero sumar nada más que para la otra práctica, el otro procedimiento por el cual se hacen las ILES en el primer trimestre, que es la AMEO, que es un procedimiento instrumental, también es un procedimiento que no es peligroso para la salud, que no es invasivo. ¿Sí? Cuando se habla por ahí en los protocolos o en las leyes invasivos, uno se imagina invasivo es aquello que entra al cuerpo. No es así. Lo invasivo es lo que pone en peligro la salud. Entonces, el AMEU, que es una aspirado que tiene muy bajos riesgos y una tasa de éxito muy grande, también es una práctica no invasiva que también podrían consentir personas entre 13 y 16 años. Sí, que es equiparable a la colocación de un DIU en sus riesgos.
Y los menores de 13 años sí precisan el acompañamiento de progenitores, representantes legales, personas que ejerzan roles de cuidado, allegada o referentes afectivos. Y en esto sí tenemos que tener en cuenta que si bien se precisa el consentimiento informado de alguien que represente legalmente, siempre prima el interés superior del niño o la niña, ¿sí? Siempre es el deseo de la niña o niñe el que se debe primar en estos casos. Y hay procedimientos en caso de que se contraponga el deseo de la niña y el de su representante legal, o sus padres o madres o lo que fuere, se pueden instar a mediadores para intervenir, y en eso sí nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el deseo, el interés superior del niño. En caso de las personas con discapacidad, tenemos que tener en cuenta que todas aquellas personas que tengan alguna deficiencia, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, que pueda interferir o impedir una participación plena, que es como lo define la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad, también en el mismo sentido tienen la misma dignidad, autonomía y capacidad jurídica para decidir sobre su cuerpo, y es su palabra la que nosotros tenemos que tener en cuenta, y como profesionales de la salud no podemos ignorar su palabra, su decisión, ni sustituir su voluntad, sino que tenemos que generar los medios que aseguren su participación y la adopción de una decisión personal y autónoma. Está de más decir que ninguna persona puede ser forzada ni a continuar un embarazo ni a interrumpir un embarazo en contra de su voluntad. Respecto del consentimiento informado, se puede ofrecer que cuente con una o más personas de su confianza, que puede ser familia, comunidad, equipo de salud o instituciones de protección de derechos, que presten el apoyo necesario para tomar una decisión autónoma y brindar o no su consentimiento. A esto se denomina sistema de apoyos y es un derecho de la persona. Para terminar esta parte, es deber de los profesionales y equipos de salud proveer la información necesaria para que las personas entiendan el proceso que está viviendo, las opciones con las que cuenta y pueda formular todas las preguntas que crea necesarias. Se debe contemplar las adaptaciones a realizar según necesidades funcionales, comunicacionales y de asistencia para la toma de decisiones que requieren todas las y los usuarios de servicios, especialmente si se trata de personas con discapacidad. Y paso la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que trabajamos hasta ahora? Bien. Yo tengo una pregunta, perdón. Hola. Diga. Esto que dijiste de que se puede buscar como intermediarios cuando hay una persona menor de 13 años. ¿Cuánto tiempo lleva en la práctica? Porque lo ideal sería que sea lo más rápido posible, pero en la práctica, en la realidad, ¿cuánto dura ese procedimiento? Es que en realidad tiene que ver con los recursos que la persona tenga. Por eso, viste que se hace énfasis en que el sistema de apoyo puede tener que ver con familiares, personas allegadas, en algunos barrios funcionan algunos dispositivos no gubernamentales o institucionales para la garantía de los derechos. No significa una judicialización, que no se malinterprete. Son dispositivos de mediación que no significa una judicialización. No sé si se entiende. Sí, se entiende mejor, un poquito mejor. No significa... El protocolo es claro cuando significa que no pueden pasar más de 10 días desde que la persona solicita la práctica hasta que se le hace. ¿Sí? Eso también está bien claro en el protocolo. No pueden pasar más de 10 días. ¿Alguien más? Bueno, meta. Bien. Bueno, si no hay otra pregunta, voy a tomar la palabra yo.
Y acá vamos a retomar un poquito el marco legal, que ustedes ya lo vieron, ya lo vieron, entonces esto lo vamos a hacer muy rápido, porque va a ser del artículo 86 de donde van a salir lo que nosotros le llamamos las causales, y que son las causales las que nosotros vamos a hacer, vamos a determinar para luego confeccionar la historia clínica. Si ustedes recuerdan, en el artículo 86, el aborto no era punible en los casos en que se haga para evitar el peligro para la vida o la salud de la madre. Bien, y acá es peligro para la vida o peligro para la salud de la madre, son dos cosas diferentes, o sea que no es solamente peligro para la vida. Y también en los casos en los que el embarazo provenga de una violación o de atentado al pudor cometido sobre una mujer idiotódemente, ¿sí? Entonces, de acá, de este marco legal, de este artículo del Código Penal en vigencia, vamos a sacar lo que son las dos causales, ¿sí? Y vamos a hablar de la causal salud, para referirnos a cuando se pone en peligro la vida o la salud de la mujer, y de la causal violación, cuando el embarazo sea fruto de una violación. Bien. El que sigue, Camilo. Entonces, de estas dos causales, bien, que van a ser de vuelta, repito, las que nosotros vamos a inscribir en la historia clínica, vamos a tener por un lado la causal violación, que va a ser fruto de una violación, donde la mujer o la persona va a venir y nos va a decir que fue víctima de una violación y que quiere acceder a un aborto. Bien. Y donde lo único que vamos a solicitar en este caso, el único requisito para acceder a una ILE en este caso, es que la mujer firme una declaración jurada. Bien, la mujer, bueno, en el caso de que sea una menor o una persona con discapacidad donde tenga donde haya una persona donde tenga una tutela legal, su representante legal. Estamos hablando de menores de 13 años, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay ahora, del nuevo Código Civil hay una medida progresiva, por lo tanto, las mayores no hace falta que tengan un tutor. Pero entonces, el único requisito, bien, en la causal de violación va a ser que las mujeres firmen una declaración jurada, donde no es necesario que las mujeres describan o detallen cómo fue la situación, qué sucedió, quién fue. No es necesario. Y tampoco se puede pedir de que se realice una denuncia penal o policial o judicial previo a acceder al ILE, porque esto representa una demora en la atención de la salud. No es necesario, ya que esto está garantizado por ley, que sean los jueces o los abogados los que intervengan para decir si esta mujer sí tiene derecho a un ILE o no tiene derecho a un ILE. No. Esto directamente con la declaración jurada de la mujer, nosotros profesionales ya podemos garantizar, bien, ya podemos garantizarle a la mujer el acceso a una interrupción de su embarazo. Está de más de decir que cuando en el caso de que haya una situación donde una mujer refiere que ha sido violada, bien, está más que claro que la atención de la mujer se va a encuadrar, bien, en los protocolos de atención integral para mujeres en situación de violación, bien, donde el acceso al ILE va a ser uno de los pasos más, pero donde también la vamos a tener que acompañar, digamos, desde el punto de vista médico para hacer análisis de salud, para evitar enfermedades de transmisión sexual, para hacer acompañamiento psicológico si así lo requiere, etc. ¿Bien? Entonces, el acceso al aborto va a ser en el marco de una atención de la violencia que ha sufrido, ¿bien? Y de vuelta, repito, porque no está de más repetir, solo le vamos a pedir para que acceda a su interrupción del embarazo que firme una declaración jurada, que va a ir anexada a la historia clínica. Bien. Perdón, ¿puedo agregar el hito? Sí.
Más allá de que no se vaya a pedir explicaciones ni tenga por qué justificar, sí está bueno como enfatizar la escucha activa en estos casos, ¿no? Porque hay muchas situaciones de violencia, la persona puede firmar esta declaración, volver a su casa y seguir en la misma situación de violencia. Entonces, ese es el punto en el que es importante escuchar y dar lugar en la consejería. Después, los detalles de cómo ha sido todo, no es necesario que la persona lo haga, pero sí es importante esto, ¿no? De recordar que son violencias sexuales que ocurren bajo coacción y pueden ser inclusive dentro de la pareja, y muchas veces es la persona a la que le está costando ver si ha sido o no ha sido una violación. O sea, bueno, desde ese lugar únicamente se puede llegar a indagar. Después el resto, como dijo Nahuel, es simplemente firmar la declaración y se continúa con la atención. Bien. Y con respecto a la causal salud, que vemos en el artículo 86, el artículo 86 habla de peligro para la vida o la salud de la mujer. Y cuando hablamos de peligro, o cuando habla el artículo de peligro, se lo entiende como riesgo y como la posibilidad o probabilidad de que ocurra un daño en la salud. Bien, o sea que no hace falta que haya un daño o que ya se haya ocurrido un daño que esté afectando a la salud de la persona, de la mujer, sino que simplemente con la existencia de un riesgo o de la probabilidad de que pueda ocurrir un daño a su salud por el embarazo, bien, las mujeres tienen derecho a acceder a una interrupción del mismo, del embarazo. Ustedes han visto de que en nuestro país el riesgo de llevar a cabo un embarazo a término hoy por hoy es mucho mayor al riesgo de realizar una interrupción del embarazo en condiciones seguras. Bien. El que sigue. Bien, y entonces acá la causal salud, vamos a entender la salud desde una mirada integral. Bien, ustedes bien saben, ya conocen todos la definición de la OMS, que dice que interpreta la salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la mera ausencia de enfermedad. Entonces, cuando vamos a hablar de riesgo o peligro para la salud de la mujer, no vamos a hablar solamente del peligro o riesgo de la salud física de la mujer, sino que también vamos a hablar o se va a interpretar que la mujer tiene derecho a acceder al ILE cuando haya un riesgo para su salud mental o su salud social. Bien. Entonces, acá no vamos a hablar solamente, o sea, vamos a hacer hincapié también en la dimensión social de la salud o en la dimensión mental de la salud, porque son las que más nos cuesta ver por ahí, o más cuesta comprender, porque por ahí el riesgo para la salud física es siempre un poco más palpable, sobre todo para los profesionales médicos. Entonces, de vuelta, la causal salud vamos a garantizar un ILE desde la causal salud o en función de la causal salud cuando corre en riesgo la salud de la mujer, tanto física como mental como social, sin importar el grado o la intensidad de ese riesgo. No vamos a medir el grado de intensidad del riesgo, no nos interesa qué tan grave sea el riesgo, sino que sí nos interesa que exista un riesgo, bien, para la salud de la mujer. Y entonces vamos a definir adentro de la salud, dentro del concepto de salud integral, a la dimensión social, como desde la perspectiva de los determinantes subyacentes de la salud que abarca factores de bienestar material mínimos, como el acceso al agua potable, buenas condiciones sanitarias, nutrición, vivienda adecuada, condiciones sanas de trabajo, medio ambiente, acceso a la educación, información, entre otras. Bien, entonces parte de la salud social de las personas implica o es el acceso al sistema de salud o el acceso a su derecho a la salud. Bien, entonces cuando vamos a tener una mujer que por razones, por ejemplo, y este es solamente un ejemplo,
que por razones de pobreza no puede acceder o no se le puede garantizar su derecho a la salud porque no puede comprar medicamentos o porque no puede acceder a controles de salud por la distancia a la que vive de los centros de salud o por lo que sea, va a haber acá un riesgo a la salud social de la mujer y un riesgo la incontinuidad del embarazo siempre y cuando la mujer no tenga acceso adecuado al sistema de salud, bien, para en los casos de que tenga algún problema durante ese embarazo. Entonces, y para clarificar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de la dimensión social de salud, vamos a ver esto de que nos vamos a preguntar de cuál es el proyecto de vida que cada mujer tiene para sí misma y qué tan compatible es esta con la continuación del embarazo. Es decir, que cuando, por ejemplo, el embarazo constituye un riesgo para que una mujer que no tiene un empleado en blanco, sino que tiene un empleado en negro, continúe trabajando porque puede llegar a perder el trabajo por un embarazo, digamos, constituye un riesgo para la salud social de esa mujer y constituye también un riesgo ulterior para su salud mental si llega a perder el trabajo a causa de un embarazo. Bien. Entonces, el riesgo social está, o lo vamos a medir en función de si esa mujer puede seguir con su autonomía, su proyecto de vida y su dignidad, o si ésta se ve interrumpida por la situación de embarazo en la que se encuentra. ¿Soy claro hasta acá? Porque por ahí nos cuesta ver un poco esto. Pero quiero que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de dimensión social de la salud. Bien. También una mujer, por ejemplo, que está cursando o está haciendo una carrera universitaria y que el embarazo implique que abandone esa carrera universitaria, a posterior ese abandono y que no pueda seguir la carrera, va a implicar de que esa mujer va a ser a condiciones de empleo peor pagadas, peor remuneradas y no pueda cumplir con su proyecto de vida o con su proyecto de autonomía. Bien, lo mismo estamos hablando de mujeres solteras que quedan embarazadas por cualquier motivo y que el hecho de que no cuentan con una pareja estable o una familia que los acompañe, bien, implica también un riesgo para la continuación de su proyecto de vida, quedar embarazadas, e implica que por ahí muchas veces no van a poder resolver por sí solas o continuar por sí solas la crianza de un hijo. Entonces, todas estas situaciones, que son ejemplos de las millones que pueden llegar a ocurrir, es para dejar en claro de qué hablamos cuando hablamos que se pone en riesgo la dimensión social de la salud de las mujeres, ¿bien? Y de cómo interpretar la causa de salud desde la dimensión social. En ese sentido me gustaría agregar una cosita, Nahue, que estuvimos hablando el miércoles pasado, cuando hablamos de por qué era importante la legalización y por qué en este contexto por causales depende de la perspectiva de cada profesional, tiene que ver con esto, ¿no? De cómo uno interpreta la causal salud. Y desde nuestra perspectiva es muy importante esto, porque es solamente la persona la que determina y define qué riesgos está dispuesta a correr en su vida. Nosotros no medimos, no decimos, no, eso hace falta tener un cáncer y que el embarazo te contraindique el tratamiento oncológico. No, un proyecto de vida en otro sentido, el no tener cualquier situación que la mujer defina que va en contra de su salud, alcanza. La persona y su cuerpo y su integridad es quien determina qué riesgo está dispuesta a correr, no nosotros, no el equipo médico o profesional. Bien. No sé si alguien tiene alguna duda, pero está bastante claro. Agrego ahí para completar, completando lo que decís, Cami, que incluso si nosotros, por ejemplo, profesionalmente valoramos un riesgo alto y lo comunicamos, y la persona decide continuar este embarazo, también está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? O sea, nosotros estamos acompañando una decisión, no estamos imponiendo lo que haríamos nosotros en su lugar, sino que estamos informando
y qué sé yo, si hay alguien que nosotros vemos que junta muchas malas condiciones para llevar adelante el embarazo, lo comunicamos y le decimos que tiene un riesgo alto, la persona puede de todos modos decidir continuar, ¿no? Eso también tenerlo en cuenta porque sucede un montón. Perfecto. Sí, bueno. No, perdón, yo iba a decir que sí. ¿Sigo entonces con Sí, esto? Juli. Dale. No, iba a sumar a lo anterior que dijo Juli, que me parece que como equipo de profesionales, así como se detecta o sea, el bienestar de la persona estaría contemplado en estas tres, la salud en estas tres dimensiones, ¿no? Y a su vez en su mayor alcance de la autorrealización. Es por esto que es igual de violento no acompañar una interrupción de embarazo como no acompañar una continuación por criterio del médico, eso como dejarlo bien en claro, o de la médica. Y bueno, y con respecto a la salud mental, esto que decíamos, ¿no? Que tiene que ver con no solo un trastorno mental, no quiere decir que tenemos que tener en cuenta si tiene patologías previas o si a raíz de esta situación va a tener patologías posteriores, sino que simplemente, como hablábamos hace un rato, del riesgo más que el peligro que la persona considera que puede correr con cualquiera de las decisiones, es suficiente mientras atente contra su integridad personal y su autoestima. Para esto, el riesgo, como decíamos, lo considera la persona que consulta y no requiere de diagnosticar ni certificar ningún tipo de enfermedad mental. ¿Querés pasarlo acá, Cami? Entonces, algo que queríamos como agregar así como un condimento, es que muchas veces se habla de que hay un cierto trauma o cierto síndrome post-aborto. Hay que tomarlo con pinzas a esto. Creemos que puede tener que ver con muchas situaciones. Hay estudios que lo dicen, como también hay grupos conservadores, como también hay grupos religiosos. Hay que recordar todo el tiempo que la discusión del aborto incluye cuestiones legales como también morales. Y hay mucho de esto del cómo debería ser la vida reproductiva de las mujeres, ¿no? Donde de nuevo se saca el eje de quien decide sobre su vida y su salud sexual y reproductiva a quienes deberían saber cómo ella debe llevarlo, ¿no? Ella o él en el caso de personas gestantes. Así que bueno, se tiene en cuenta esto, se tiene en cuenta a veces algunos reportes anecdóticos de aquellas personas que sí consultaron por algún malestar post-aborto, porque lo puede haber, pero es como acotado, digamos, el estudio, por así decirlo. Bueno, la influencia de organizaciones religiosas, que muchas veces están ahí imposibilitando, porque a su vez, como hablábamos en otras clases, no solo es en contra del aborto, sino también de la distribución de métodos anticonceptivos, de ESI, etc. Bueno, y algo muy, muy fundamental también es cuando no se tiene en cuenta el contexto, que tendría que ver con estas cositas que veníamos hablando, de las cuestiones familiares, personales, sociales, culturales, incluso las propias percepciones de lo legal y lo ilegal y cómo afecta en cada una y en cada familia, ¿no? Pásale conmigo. Así que bueno, luego, así como para sumar, la Asociación Americana de Psicología recopiló estudios desde el 89 hasta el 2006 y terminó publicando en el 2009 como este tipo de conclusiones frente a esto que se habla todo el tiempo de que el aborto es traumático. Cabe aclarar de entrada que no es traumático en sí, si no fuera por la ilegalidad que conlleva, ¿no? Y por las significaciones que trae también esta práctica. Y que probablemente, que esto es lo que se está como comprobando, por así decirlo, es que en buenas atenciones, con garantización de derecho y con la escucha activa y con esto, con que la mujer pueda reconocer sus riesgos, y entonces los profesionales acompañar, el riesgo de afectación en la salud mental es nulo y a su vez inclusive es hasta favorable. Lo que en general como acompañante se suele escuchar es que posterior a la decisión hay un cierto alivio, como cualquier decisión que uno toma en la vida, ¿no? Cualquier decisión de salud, cualquier decisión para encarar. La ILE no está fuera de eso. Para tomar decisiones lo mejor que podemos hacer es tener muchas opciones y poder sentirnos tranquilos con la decisión que tomamos.
Puede haber errores, puede haber complicaciones, sí, claro, pero bueno, viene por ahí, ¿no? Así que bueno, lo que se concluyó, por así decir, es que no todas las mujeres lo experimentan de la misma manera, que hay que comprender las circunstancias contextuales y personales, que la cuestión de la salud mental solamente se puede constatar con respecto a una diagnóstico o tratamiento de salud mental previa al transcurrir por el aborto, que no es asociado directamente al aborto. Que bueno, que se debe comparar también, llegado el caso, en cómo reacciona la persona frente a distintas alternativas de su vida y a distintas situaciones, digamos, de crisis o extremas. Simplemente en el caso de que se viniera acompañando a esa persona, si no, no sería necesario. Bueno, esto que les decía, que en general la mayoría de las mujeres que han decidido interrumpir un embarazo no deseado, han presentado estas sensaciones de alivio, de bienestar, de tranquilidad, inclusive muchas al tiempo, en otros contextos pueden decidir ser madres o no. Y lo mismo, y quizás más grave, ocurre cuando se le obliga a una mujer o una persona gestante a continuar con un embarazo cuando no es deseado. Eso sí genera, eso sí ha sido como en los discursos y en las anécdotas y en los estudios, algo que sí genera inmediatamente, incluso los estudios como estos son cuantitativos, dice que a la semana ya se generan sentimientos de culpa, de ansiedad, porque están asociados, como decía hace un rato, a obligar a continuar con una decisión que uno no tomó, ¿no? Sea cual sea. Así que, bueno, y la última que decíamos acá es que los sentimientos de tristeza o de culpa pueden ocurrir y hay que aceptarlos si ocurren, o hay que escucharlos si ocurren, pero no hay que intuir que eso va a ocurrir de esa manera, de antemano. Así que bueno, como una de las recomendaciones como acompañantes profesionales, el primer punto, no psicologizar, ¿no? No pensar que esto trae asemejado sentimientos de malestar o de bienestar, como decía, no suponer, ¿no? No naturalizar los sentimientos de culpa y no confundir que los derechos de las políticas públicas, o sea, los derechos de las políticas públicas con los dilemas éticos del profesional o de la persona. Tiene que estar como todo el abanico puesto para que sea esa persona la que pueda decidir de la mejor manera. Así que bueno, un extra, digamos, una cosita más, que esto al ser legal, al poder ser como es legal y como queremos que sea legal, contemplaría todas estas aristas, generaría en las mujeres un espacio de comodidad, de tranquilidad, de decisión real, y que en un contexto de respeto las mujeres también podrían alcanzar una mayor autoestima y madurez emocional, no solo con su decisión actual del aborto o no, sino también con todo lo que refiere a su salud sexual y reproductiva y planificación familiar. Así que bueno, eso quería agregar. Juli, ¿puedo agregar Sí, una cosita? claro. En relación a esto que venís diciendo, ¿no? De la legalidad, en general, en la experiencia, y lo hemos charlado muchas veces con las compañeras acá, el sacar el aborto de la clandestinidad, eso ya les da mucha tranquilidad a las mujeres y mucha seguridad también. Y es algo que es una devolución muchas veces en el consultorio. Sí, incluso muchas veces se muestra el protocolo como para, viste, enmarcar la cuestión legal. Es lo que en general creo que más confunde, y no solo en las personas que consultan, muchas veces en aquellos profesionales que no están capacitados, como decía Nahuel, por eso lo importante de que todo el equipo pase por una capacitación. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Sobre las causales? Bueno, si no hay preguntas sobre esto, nosotros queríamos como ir bajando un poco a tierra cómo se hacen los registros de las causales y de las prácticas en la historia clínica. Hace algunas clases que venimos hablando de qué condiciones
necesitamos para que un aborto sea legal, además de que siempre esté anexado el consentimiento informado en la historia clínica, hay que hacer un registro correcto de la historia clínica, porque ustedes saben que la historia clínica es un documento. Entonces, mientras más completa y más correctamente llenada esté, nuestras espaldas legales están más cubiertas. Siempre va a ser mejor registrar todas las prácticas que hacemos que no registrar nada. Durante mucho tiempo se creyó que no registrar nos protegía de alguna forma de ser, no sé, perseguidos o acusados, lo que sea, pero con el tiempo y con la práctica y con el acompañamiento de las compañeras abogadas, estamos viendo que no es así, que siempre es mejor que este registro esté. De hecho, todas las guías y los protocolos recomiendan algunos lineamientos generales de cómo consignar esta práctica en la historia clínica. Lo que hoy les trajimos acá es una breve reseña de cómo hacemos la historia clínica en los centros de atención primaria de la salud, donde se ofrecen abortos con medicamentos. Y no sé si alguien conoce las notas evolutivas desde la medicina familiar, esa herramienta para evolucionar. ¿Alguien conoce o vio alguna historia clínica evolucionada así? ¿No? Quienes estén en la PFO tienen que haberlo visto. ¿Te referís a partos, hijes, vacunas, a esa historia clínica, o sea, súper compleja? Bien. La historia clínica familiar tiene, así lo paso rápido esto, pero es importante, una carátula donde están todos los antecedentes de la persona, donde está el familigrama, que nos va dando una idea de el contexto de salud de esa persona. Esto que les presentamos acá en esta diapositiva es cómo se hacen las notas evolutivas. Esto tiene 4 apartados, que las siglas son SOAP, es una algo de memoria, para que nos acordemos que la S es donde van los datos que nos proporciona la persona que se atiende. S es por subjetivo, pero en realidad podemos discutir si es subjetivo o no, pero es la información que nos da la persona que está asistiendo. En la O ponemos los datos objetivos, que son los datos del examen físico y los estudios complementarios. En la A, nuestra apreciación, que sería lo equivalente al diagnóstico, pero puede ser un diagnóstico sindrómico, puede ser de laboratorio, puede ser familiar, o sea, pueden ser muchos tipos de diagnósticos, siempre va a ser algo, lo que ponemos en la A, una apreciación sobre lo que nosotros vamos a tener una acción sobre eso, ¿sí? Y en la P, que es el apartado donde pondríamos los tratamientos o los seguimientos o las indicaciones. Esa es una forma de organizar la información en la historia clínica que nos sintetiza y nos da un pantallazo rápido del estado de salud de esa persona. Es una foto. Cuando nosotros agarramos la historia clínica y vemos la A, nos da la síntesis de lo que estamos, en qué momento estamos del seguimiento del proceso de salud o enfermedad de esa persona. En el caso de las ILES, en la S, nosotros lo que solemos poner, sería lo equivalente al motivo de consulta, podemos poner y sugerimos que pongan las palabras textuales de la persona que lo solicita. Digamos, más allá de que nosotros después podamos hacer una traducción clínica de ese síntoma o escribir las palabras más académicas, cuando, qué sé yo, dispepsia, lumbalgia, lo que sea, siempre está bueno poder ser lo más transparente en la historia clínica y poner cómo lo refiere cada persona, porque ahí también nos permite ver la dolencia de la persona, que es cómo está vivenciando ese problema de salud. Pero eso no quita que nosotros no podamos explicitar por qué viene, ¿no? Y ahí nosotros vamos a volcar la expresión de la causal, lo que venía hablando Nahuel y Julia hace un rato. Cuando nosotros tenemos que explicitar una causal de ILE en la historia clínica, la vamos a poner en este apartado, pero no vamos a poner causal salud física, sino que vamos a decir
tal persona se encuentra en una situación familiar determinada, refiere que no puede continuar por esto o por esto, tiene antecedentes de tal problema, o refiere que no puede continuar porque le genera mucha ansiedad y tristeza e interfiere con su proyecto de vida. Ahí lo vamos a expresar, lo que la persona nos quiera contar, pero tiene que quedar clara ahí la causal, ¿sí? No tenemos que poner el título causal salud, o causal riesgo de vida, o causal violación, sino que ponemos lo que nos refiere la persona, ¿sí? Y también, ¿quieres decir algo, Cami? Sí, quería agregar que este formato nos permite en la a partir del listado de problemas, no solo nos permite como varias cosas. Primero, acceder a una información rápida, como dice la Juli, poder identificar problemas, pero también que los problemas que nosotros identificamos y ponemos son todas aquellas situaciones que interpretemos que requieren nuestra intervención y que después lo vamos a poner en la P. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente van en la A diagnósticos médicos. Nosotros en la A ponemos problemas, que puede ser violencia, que pueden ser angustia por determinada circunstancia. Digo, este formato también permite una perspectiva de salud que identifica problemas más ampliamente. Entonces, Totalmente. Bien. También en la S vamos a volcar datos que tienen que ver con los antecedentes de esa persona y que también nos van a ayudar a configurar la causa. Entonces ahí vamos a poner los antecedentes patológicos, si hay enfermedades previas, si tuvo cirugías, si usa medicación, si tiene alergias, si hay antecedentes importantes en su familia, de alguna patología. Vamos a preguntar los antecedentes químico-obstétricos, si tuvo gestas anteriores, partos. Vamos a preguntar los fechas de última menstruación para poder hacer un cálculo de la edad gestacional. Les vamos a preguntar si usaban métodos, si han tenido alguna ITS o embarazos ectópicos. ¿Sí? Todo esto nos va también a definir indicaciones y contraindicaciones de los tratamientos. Vamos a preguntar por su estado de vacunación y si ha tenido embarazos previos en los que hubo hizo inmunización. Bueno, después lo vamos a ver más cuando veamos el protocolo. En la O vamos a poner los datos que tengamos del examen físico, pero sobre todo vamos a poner el informe de la ecografía. Cuando le trae la persona la ecografía, vamos a poner lo que más nos interesa es constatar en la ecografía que el embarazo sea intrauterino y confirmar la edad gestacional. Digamos, el protocolo también dice que la ecografía no es un requisito para hacer las ILES. Eso es verdad, nosotros no podemos exigirle que sí nos traigan una ecografía, pero también sabemos que contar con una ecografía hace que nuestra práctica sea de mayor calidad. Y entonces, si la tenemos a mano, le pidamos. ¿Sí? Bueno, en la A ponemos ILE, ¿sí? Pueden poner embarazo no deseado ILE, pero si la persona ya está decidida a interrumpir el embarazo, se pone interrupción legal del embarazo. ¿Sí? Y en la P vamos a poner por qué damos lugar a ese pedido, ¿sí? Se les voy a leer esta oración textual porque nos ha llevado tiempo construirla y repetirla y armarla, pero lo que ponemos es que se da lugar al pedido de la mujer o de la paciente o de la usuaria, ya que obligarla a continuar el embarazo pone en riesgo su salud integral. Esto en caso de que estemos hablando de causal salud. De todos modos, si es causal violación, también a obligarla a continuar el embarazo pone en riesgo su salud integral. También solemos poner que no pueden evitarse las enfermedades del tercer trimestre. Esto es, cualquiera haciendo de abogado del diablo puede decir, bueno, pero se pueden tratar. Más vale que se pueden tratar, pero no se puede evitar la aparición de las enfermedades del tercer trimestre. No tenemos forma de anticipar qué mujer va a tener preeclampsia, diabetes, eso no lo podemos anticipar. ¿Sí? Y en las indicaciones ponemos que se indica misoprostol 200 microgramos
ahí es 200 microgramos del comprimido, pero son 800 microgramos cada 3 horas. Y se usan 12 comprimidos en total, esto ya lo vamos a ver la próxima. Y acá yo les puse más tramadol 50 miligramos cada 8 horas, pero pueden ser otras analgesias también. Ponemos toda la medicación que le indicamos. Siempre es importante indicar analgesia. Y ponemos que se explican los signos esperables y los signos de alarma y que citamos a control en 7 días. Y como decía acá mi abuela al principio, siempre se adjunta el consentimiento informado en la historia clínica y la declaración jurada en el caso de que sea una violación. ¿Sí? Todo esto va en la historia clínica. Es la información que tiene que estar para que quede registrada una práctica de calidad. ¿Sí? Después, cuando veamos más minuciosamente el próximo miércoles, las dosis, los intervalos, con los signos de alarma, todo, vamos a repasar todo esto, vamos a ver qué tipos de analgesia hay que indicar, pero esta información, estos datos son los que sí o sí no pueden faltar. ¿Sí? Si ustedes repasan el protocolo, que ya está puesto en la bibliografía obligatoria, van a ver que nos pide que consignemos esto, y esta es la forma correcta de escribirla. Bueno, y ahí eso lo podemos ver después, pero es la forma, con el formato de SOAP, y hacer el control posterior a los 7 días, en los que vamos a preguntar si apareció algún signo de alarma y cuál es el estado actual. Vamos a hacer un examen abdominal y del sangrado. En la A vamos a poner control posaborto, y en la P vamos a poner si hay alguna indicación extra, pero siempre pedimos una ecografía de control. ¿Sí? Eso es para que tengan un pantallazo de cómo se escribe. Es importante porque por ahí conversamos mucho sobre fundamentos y contextos, pero cuando lo tenemos que escribir no sabemos qué escribir. Eso con respecto a la exposición. ¿Hay alguna pregunta respecto al registro? ¿Quedó claro cómo escribir una historia clínica? Bueno. Clarísimo, entonces. Bueno. ¿Alguna de las compañeras tiene algo más para agregar? Bueno, si no hay dudas sobre esto o sobre lo que explicaron las compañeras antes, vamos cerrando, ¿les parece? Juli, solo decirles que ya en un rato van a tener subido al aula virtual el trabajo práctico de esta clase. Y el miércoles que viene tenemos clase de consulta. Eso es importante. Aprovechen a revisar el trabajo y tratar de hacer la mayor parte del trabajo antes de la clase de consulta para que la puedan aprovechar y sacarse todas las dudas. Bueno, cerramos entonces. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene en la clase de consulta. Cualquier cosa nos escriben al mail, serán respondidas sus dudas y lleven todas las dudas que tengan a la clase. Lean el protocolo que está buenísimo. Por si alguien no tiene el mail, lo dejé ahí en el chat por las dudas. Bueno, nos vemos. Nos vemos el miércoles. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.
Chao, nos vemos.